Lucas 13, verso número 10 de la palabra de Dios, que dice así en esta mañana. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué interesante es este pasaje. Voy a tratar de poder compartir con ustedes algunas cosas. Sin duda que estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Yo le llamo muchas veces tiempos turbulentos, ¿no? Donde parece que la cosa se mueve, va de un lado para el otro, pero nada es cierto. Lo único cierto que hay es que estamos llenos de malas noticias. Guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestes, violencia y tantas otras cosas. Estamos llenos de mala noticia. Pero el Señor mandó a la iglesia a predicar el Evangelio, y la palabra Evangelio significa buena noticia. Entonces, ¿qué? La iglesia de Jesucristo tiene una buena noticia, y la buena noticia es que Jesucristo vive, que Jesucristo salva y que Jesucristo sigue sanando. Amén. Y qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a tratar de ver algo de este pasaje. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es a una mujer que tiene una necesidad. La Biblia dice que hacía 18 años que estaba sufriendo. Ahora, la palabra de Dios es clara, porque allí en el versículo número 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Esta mujer tenía un problema espiritual que se estaba reflejando en su cuerpo, y se estaba reflejando a través de una curvatura. Su columna estaba torcida. Yo había leído mucho este pasaje muchas veces, pero un día caminando por el centro, voy a cruzar la calle, estoy esperando que el semáforo cambie, y yo iba para un lado y había una mujer que estaba del otro lado, y cuando cambió el semáforo yo vi que ella comenzó a caminar hacia este lado y estaba literalmente torcida. Así caminaba. Y cuando quería mirar para arriba, no podía. Y cuando la vi que venía pasando para este lado, se me representó este pasaje. Una mujer que estaba encorvada. 18 años de dolor, 18 años de sufrimiento. La Biblia no nos dice cuál fue el motivo de su enfermedad, o por qué causa o razón llegó a estar como estaba, pero sí nos dice la Escritura la consecuencia. Su columna estaba torcida y en ninguna manera, dice, se podía enderezar. No era cuestión de voluntad, en ninguna manera se podía enderezar. Y sin duda que esta mujer, yo creo que era frecuente de la sinagoga,
¿Por qué? Porque cuando uno ve un poco cuáles son las costumbres del pueblo de Israel, el sábado era un día para ellos totalmente sagrado. Todo el mundo tenía que estar en la sinagoga. Es más, bueno, era el día de reposo donde ellos dejaban todas sus actividades para ir a la sinagoga y escuchar de la enseñanza de la Escritura. Pero la mujer esta tenía un problema espiritual. El verso 16, cuando Jesús le responde al líder de la sinagoga, y Jesús le dice allí en el verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no debía ser desatada de esta ligadura? Nos damos cuenta que el mismo Jesús está diciendo cuál es el problema que esta persona tiene. Tiene un problema de atadura espiritual. Una atadura espiritual que le estaba ocasionando la enfermedad. Su enfermedad no era física. No era un problema físico realmente que a ella le llevare a estar de esa manera, sino que tenía un problema espiritual que se estaba reflejando en su cuerpo. Yo después le voy a contar algunos testimonios. Ya me siento un poco tentado a contar, pero si no, me voy a ir para cualquier lado. Ahora, si yo me voy mucho, usted me trae. ¿Está bien? Porque los predicadores a veces se van demasiado por las ramas. Yo soy de tiro corto. A mí me gusta predicar corto, ¿no? Pero bueno, a veces se me va, como dicen los jóvenes, se le va la moto. Tenía una atadura, y yo le voy a leer la definición de estas cosas, de lo que dice el diccionario bíblico, el diccionario de la lengua española. A ver. La tecnología es buena, pero cuando la precisamos, a veces... Aquí lo tengo. Atadura. Según el diccionario de la lengua española, dice acción y efecto de atar. No dice mucho, ¿no? Segundo, cosa con que se ata. No nos dice mucho. Pero la tercera definición que tiene dice unión o enlace. O sea que ahora sí nos está dando una definición de ese problema que esta persona tiene. Nos está diciendo el escritor Lucas que tenía un espíritu de enfermedad. Y después Jesús dice que tiene una atadura. Entonces, sin duda que podemos ver entonces que hay una unión y un enlace en esa vida. Y todo es espiritual. Lo único que se puede ver y reflejar es su columna torcida. Nada más que eso. Ligadura, según el diccionario. Vuelta que se da apretando algo con una liga, una venda u otra atadura. O sea, vuelta, imagínese, vuelta que se está dando con una liga apretando. ¿Sí? Lo segundo, sujeción con que una cosa está unida a la otra. Lo tercero, acción y efecto de ligar, usar un maleficio contra alguien. Esa es la definición del diccionario. Ahora Jesús dice que esta persona tiene una atadura espiritual. Y qué importante es darle importancia. Muchas veces nosotros cuidamos nuestro cuerpo, algunos sí, otros no tanto. Cuando escuché el pasaje del hermano de los jóvenes, que la Biblia dice que hermano que es bueno que el hombre coma, ¿no? O algo así era. Con razón, digo yo, ¿no? Vemos algunos rellenitos en la iglesia, se ve que se lo toman literal.
Lo cierto es, hermanos, que a veces cuidamos nuestro cuerpo, pero a veces no tanto nosotros prestamos atención a la parte espiritual. Esta persona tiene un problema espiritual. Y hay enfermedades que son físicas del cuerpo, ¿sí? Por el pasar del tiempo, por el pasar de los años, tal vez por los mal cuidados, vaya a saber uno la razón. Son cosas físicas. Otras son enfermedades emocionales que enferman el tema de la emoción, del alma, de nuestros sentimientos. Y otra es la parte espiritual, la parte de nuestro espíritu. Aquella mujer dice que hacía 18 años. Yo me imagino que era frecuente ella, como les dije hace un rato, ella visitar la sinagoga, pero para todo hay un tiempo, para todo hay un día. Dios siempre va a llegar. En un día u otro, el Señor siempre va a llegar. Aquel sábado, yo no sé si la mujer fue con esperanza de algo. Lo que sí sé, que en aquel sábado ella fue a aquella sinagoga y aquel día iba a ser un día especial y un día diferente para ella. ¿Por qué? Porque iba a tener un encuentro que iba a transformar su vida. Lo que dice la Escritura, que Jesús la vio. Y en una multitud donde están todos parados, una persona encorvada, tal vez no es fácil de identificar. Pero dice la Escritura que Jesús la vio. Y cuando Jesús la vio, dice la palabra, la llamó y le dijo que, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Las palabras que Jesús habla no son al azar. Están dirigidas siempre a algo específico. Cuando le dice, eres libre de tu enfermedad, yo creo que Jesús está viendo y visualizando todo ese problema espiritual en la vida de ellos. Dice que luego le pone la mano, ora por ella y en aquel momento entonces el milagro empieza a suceder. Él la llama, la mujer viene, le dice, eres libre de tu enfermedad, pone las manos sobre ella y aquellos 18 años de dolor, de sufrimiento, de tanta angustia fueron transformados en un momento. Cuando Jesús pone la mano, dice que la mujer se comenzó a enderezar y el milagro sucedió en aquel lugar. Y en esta mañana algo va a pasar también, porque Jesús está aquí y aquel mismo Jesús es el mismo hoy, va a ser el mismo por siempre y para siempre. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. El diablo, dijo Jesús, ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero también la Escritura nos dice que el Hijo de Dios ha venido para deshacer todas las obras del diablo. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿sabe quién es esta mujer? ¿Se ha preguntado alguna vez quién es esta mujer? Jesús dice, y a esta hija de Abraham. Nos está dando información. Pero el ser hijo de Abraham, ¿qué implica? Era hija de la fe. Porque Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir y iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra a través de él. Y esta mujer no es extranjera. Esta mujer es del pueblo de Dios, es judía, tiene promesas. Promesas tales como aquella que dice, he aquí yo soy Jehová tu sanador. Pero sin embargo, estaba 18 años sufriendo de esta enfermedad. Qué interesante, ¿no? La Escritura dice que no tenemos lucha nosotros contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es de a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar primero.
que otros. Nuestra lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Ahí está nuestra lucha, ahí está nuestro desafío. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe una de sus cartas, él dice: y nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo se mueve, sabemos cómo trabaja. Y qué interesante es esto. Porque la lucha que tenemos es netamente espiritual. Pero la iglesia de Jesucristo no tiene que tener temor, porque el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. Nada les dañará. Pero ¿cuál es el consejo apostólico? O el consejo del apóstol Pablo. Allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo número 13 dice el apóstol Pablo que tenemos que guardar todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de poder compartir con ustedes algunas cosas. Yo, a lo largo de mi camino cristiano, como todos, ¿verdad?, vamos aprendiendo. Y una de las cosas que he aprendido es a no juzgar. No solo porque Dios nos pide, ¿verdad?, que no juzguemos para no ser juzgados, sino que cuando nosotros emitimos un juicio, muchas veces, o creo yo que el 99% de las veces que emitimos un juicio, el juicio va a ser equivocado, errado. Porque cada vida tiene una historia. Y nosotros generalmente no conocemos la historia de vida de las personas para emitir un juicio. Y esto lo he aprendido. A no juzgar. Porque cada vida es un ser distinto, con una vida diferente, con una historia totalmente distinta. Prefiero entender antes que emitir un juicio. Entender. Y una de las cosas que nosotros hemos entendido es que no vamos a usar la palabra pecado, porque a veces la palabra pecado suena fuerte, ¿no? Vamos a traducirla y vamos a hacerla en una versión un poco más moderna. Errores cometidos. Lo cierto es que los errores que nosotros cometemos van a hacer mella en nuestra vida, de una o de otra manera. Yo compartía con mi esposa ayer, creo que fue. Yo era nuevo en el camino del Señor y un día estaba en mi casa leyendo la Biblia, orando, y viene una tía mía y me llama. Ella sabía que yo iba a la iglesia, entonces me llama y me dice: no podés orar, dice, por tu prima, dice que está mal y no sé qué, no sé cuánto. Y digo: bueno, vamos, sí, voy. Entonces fui y mi prima estaba mal, decía, como que se veía que estaba mal, ¿no? Pero yo, ignorante de todo lo que estaba pasando. Entonces le digo: bueno, vamos a orar. Y cuando comencé a orar dije: gracias, Señor Jesús. Yo le iba a dar gracias al Señor por, bueno, como siempre nos enseñaron, darle gracias al Señor por todo primero y después pedirle, ¿no? Y dije: gracias, Señor. Y cuando dije gracias, Señor, se manifestó espiritualmente. Y se retrocedió, cruzó 2 puertas marcha atrás
no se golpeó contra nada y quedó incrustada contra la pared. Y oré como pude. Era muy nuevo, no sabía nada más que lo que leía en la Escritura. Y así comenzaba mi desafío en los caminos de Dios. Después, al poco tiempo, me llamaron otros para ir a orar por la esposa de un primo. Se ve que mi familia estaba complicada. Me llamaron para ir a orar por la esposa de un primo mío. Voy allá, oro, otra vez se manifiesta. Se ve que Dios ya desde el comienzo ya me estaba diciendo, bueno, tenés un camino difícil por delante. Pero una de las cosas que he aprendido, justamente como yo le decía, es a no juzgar. Porque cada uno tiene una historia de vida por detrás. Creo que todos nacemos sanos, salvo alguna excepción, ¿sí? Todos nacemos sanos. Pero a lo largo de nuestra vida, según las experiencias que nosotros vamos teniendo, van marcando nuestra vida, de una o de otra forma. Experiencias que muchas veces nosotros adquirimos en nuestro hogar, en nuestra familia, y que luego las hacemos como costumbre, porque eso es lo que aprendimos. Eso es lo que vimos, y lo que nosotros vimos y nacemos en ese entorno son cosas comunes para nosotros o para ciertas personas. Pero después están aquellas cosas que son decisiones propias, que nosotros tomamos. Y una de las cosas que yo le enseño a mi hija es que cada decisión que tome va a tener una consecuencia. Así que tiene que pensar antes de tomar una decisión. Y hay decisiones que no hay problema, otras no tienen marcha atrás. Pero lo cierto es que todos nacemos sanos y las distintas experiencias en nuestra vida van marcando nuestra vida. Y esos errores van afectando nuestro ser. Experiencias que suceden, nosotros que tenemos la oportunidad de poder hablar con la gente, ministrarles, charlar, hacer consejería espiritual, nos damos cuenta de tantas cosas que afectan el ser. El Salmo 32 y versículo 3, David dice que mientras él cayó se le envejecían hasta los huesos en su gemir de día y noche. Las acciones que él había cometido estaban afectando su vida. Él sentía como hasta los huesos se le estaban secando. Hasta que él entiende que tiene que ir delante de Dios y confesar su pecado. O sea que las acciones que nosotros tomamos afectarán nuestro ser. Afectarán nuestra vida. Y también tenemos otro ejemplo allí en el Nuevo Testamento, y es aquel paralítico que Jesús sanó en el estanque de Betesda. Fue un milagro extraordinario. No tenía 18 años, tenía 38 años así. Cuando Jesús lo vio y dice que supo que llevaba así mucho tiempo, le dijo: ¿querés ser sano? Y le dice: levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Y fue sanado extraordinariamente. Al otro día lo encontró en el templo, y ¿qué le dijo? ¿Viste que fuiste curado? Vete y no peques más, para que no te vuelva alguna cosa peor. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tu enfermedad fue consecuencia de algo que tú hiciste, de decisiones que tomaste en tu vida. No lo vuelvas a hacer, no vuelvas a cometer los mismos errores, para que no te venga algo peor. Nuestras acciones muchas veces afectan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Yo he escuchado muchas veces mensajes, ahora no tanto, pero hubo un tiempo que era bastante común,
Escuchar mensajes que decían, cuando tengas a una persona tóxica a tu lado, apártate de ella porque el tóxico va a intoxicar a todos los demás. Y yo le decía, ¿y quién los va a ayudar entonces? Resentimientos. Dejalo, que este es un resentido de la vida. Sí, es un resentido de la vida. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido experiencias en su vida que lo han resentido. Porque nadie nace resentido. Y la palabra resentido es una definición mía, pero no es tan solo mía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi padre era bastante fierrero, ¿no? Compraba esos cachilos viejos y vivía tirado ahí arreglando. Me hacía empujar auto como nunca. Yo veo un auto y me dice, ¿querés empujar? Digo, no. Me hacía empujar los cachilos esos en las bajadas porque costaban arrancar. Pero algo que él siempre me dice, esta pieza está sentida, me dice. Así que no la apretes demasiado, porque si la apretás demasiado se va a romper. Es decir, llévala y dejala ahí, porque ya está sentida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la pieza está sentida, es que está marcada. Entonces, cuando hablamos de resentimiento, ¿qué estamos diciendo? Es una vida, es un corazón que está sentido por distintas razones de la vida y en vez de recibir la sanidad, recibe otra vez un golpe, recibe otra vez otra apretada, bastante más fuerte, y aquello que está sentido se vuelve a sentir. Resentido. Y vaya si hay corazones resentidos. Porque hay cosas difíciles de superar. Hay cosas difíciles de vencer. Me voy a adelantar un poco pero cuando una chica es violada y le han destrozado la vida, son situaciones difíciles de superar. Porque todo el mundo que ella se formó, pensó, idealizó, se le vino abajo. Le destrozaron la vida. Entonces, usted se va a encontrar con mucha gente resentida. Resentimientos, amarguras en el corazón. Por distintas experiencias que tenemos en la vida, que van marcando nuestra vida, que nos van llevando a una situación donde comenzamos a entristecernos. Y la tristeza, cuando no es tratada a tiempo, se va a convertir en una amargura, un corazón amargo. ¿Qué quiere decir? Una vida amarga que ya no encuentra sabor en la vida. Y no hay lo que usted haga por ella o por él. Su corazón está amargado. Pero nadie nace amargado. Pasaron cosas en esa vida que lo llevaron a vivir en esa situación. Resentimientos, amarguras, depresiones. Y vaya si tenemos grandes problemas con la depresión. Creo que en el año 2022, y es la última estadística que yo tenía oficial, pasó un tiempo, busqué algo pero no encontré todavía. Se ve que se demoraron un poco en actualizar estas cosas de forma oficial, ¿no? Pero las estadísticas decían que de cada 10 personas que se suicidaban en nuestro país, 7 eran jóvenes. Con una vida por delante. Sin embargo, ellos no encontraban sabor a esta vida. Deprimidos, depresiones, personas que ya están tan dañadas y tan lastimadas que ya ni siquiera quieren seguir viviendo. Entonces comienza a surgir ese pensamiento: para vivir así, ¿para qué vivir? Tal vez yo les estoy hablando de cosas que para ustedes suenan extrañas, para mí es muy común. Hace unos días tuvimos que ir a orar por una señora
que tuvo un problema familiar, no le voy a contar el problema porque no es importante. Pero tenía un problema espiritual. Y el tema estaba que a raíz del problema tan grande que ella había tenido, había comenzado a entrar en una tristeza profunda y en un momento de su vida pensó en morir. Para vivir así, ¿para qué? Seguir viviendo. Y ese era el problema. Gracias a Dios, en ese día ella fue tocada por el Señor, fue bendecida y ella se está congregando. Deseos de muerte. Ahora, las estadísticas del año 2024 dice que 763 personas se suicidaron en nuestro país. 763 por problemas de depresión. Estamos atravesando un gravísimo problema espiritual en nuestra tierra. Y para mí es oportuno hablar de estas cosas. Porque el mundo espiritual es un mundo que muchas veces no se ve, pero se hace sentir a través de todas estas cosas que yo le he mencionado. De los resentimientos en las personas, de la amargura, de las depresiones, de los deseos de muerte y todas estas cosas se están manifestando allí, que tienen problemas en sus vidas que necesitan ser corregidas. Yo estaba predicando en una campaña en la ciudad de Las Piedras. Y era una actividad que se había hecho al aire libre. Habían sacado todo para la calle y estábamos cerca de una esquina. Era como una proa donde venía una calle aquí, otra acá y esta hacía así para allá, ¿no? Y nosotros estábamos aquí, cerca de la esquina. Y yo en la primera noche estoy predicando y estoy hablando de que Jesús era el camino, que Jesús era la verdad, que Jesús era la respuesta. Y mientras yo estoy predicando, yo veo que una mujer viene corriendo, da la vuelta de la esquina y se para atrás de todo. Me llamó la atención porque venía con un delantal puesto. Pero yo seguí predicando. Cuando terminé de predicar e hice el llamamiento a todos aquellos que querían en esa noche aceptar a Jesús en su vida y en su corazón, ella fue la primera en pasar. Después pasaron otros, hicimos la oración de fe y oramos por los enfermos, oramos por todas las necesidades y después pedimos los testimonios, porque siempre que oramos pedimos los testimonios. Y ella levantó la mano y pidió para compartir. Y ahí fue que nos enteramos de la situación de esta persona. Ella pasa y nos dice: yo estaba en mi casa cocinando. Por eso, dice, no me dio tiempo ni a sacarme el delantal. Pero mientras usted estaba hablando, dice, algo tocó mi vida. Yo fui tocada, no sé, dice, tuve un sentimiento y un impulso tan grande de venir a este lugar. Y cuando usted dijo, todos los que quieran recibir a Cristo, yo no sé cómo, pero me encontré parada acá. Y acepté lo que usted me dijo, hice la oración junto con usted. Lo único que yo le puedo contar, dice, que yo estaba en mi casa cocinando, estaba pensando y maquinando cómo iba a terminar con mi vida, porque mi casa es un infierno, dice. Pero en esta noche yo no sé lo que pasó, yo ahora ya no tengo más deseo de muerte, ahora estoy feliz, ahora me siento contenta, yo no sé lo que me pasa, pero sí yo sabía lo que estaba pasando. Jesús había entrado en su corazón y la Biblia dice que Él es la resurrección y la vida, y todo aquello que esté muerto vivirá. Las mujeres estaban pensando en morir, pero Jesús la trajo para darle vida y vida en abundancia. 4 cosas que para mí son fundamentales para la libertad espiritual. Lo primero es Jesús. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo segundo que para mí es fundamental para una libertad es el arrepentimiento. Si me equivoqué en la vida, entonces me tengo que arrepentir
de las cosas que yo he cometido. Acá no vale, hermano, en este punto no vale, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe todo. Pero el consejo, ¿cuál es? Arrepentíos y convertíos al Señor, para que sean borrados vuestros pecados y venga del cielo el tiempo de refrigerio. Arrepentirse. Lo tercero que para mí es fundamental es el perdón. Si alguien dañó y lastimó nuestra vida, tenemos que perdonar. Porque el Señor Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro. Cuando termina ese modelo de oración, dice Jesús: y perdonad, porque si vosotros no perdonáis a quienes le hicieron daño, tampoco vuestro Padre les perdonará. Perdonen a los hombres vuestras ofensas, para que también vuestro Padre perdone las vuestras. El perdón, hay que liberar el perdón. Tuve que orar por una muchacha joven que había sido abusada desde su juventud. Y llegó el momento donde le dije: bueno, tenés que perdonar. Y me dice: yo no puedo perdonarlo. Y yo le digo: yo te entiendo. Porque no es fácil perdonar a la persona que destrozó tu vida. Pero Jesús te lo pide. Y esto no hay que sentirlo. Esto no es algo que yo tengo que sentirlo en el corazón. Esto es obediencia. Obediencia. Y ella me dice: pero yo no lo puedo perdonar. Yo le digo: pero Jesús te lo está pidiendo. Y cuando tú liberas el perdón, tú no le vas a bendecir a Él, te vas a bendecir a ti misma. Porque el perdón es liberador. Y en aquella noche oramos juntos y ella pidió perdón al Señor primero, si algo había que pedirle perdón, y después perdonó con nombre y apellido a la persona que le había hecho daño. En aquel momento el Espíritu comenzó a manifestarse otra vez, pero en el nombre de Jesús Él tuvo que salir. Y cuando ella perdonó, el Padre también estaba ahí. El Señor Jesucristo también estaba ahí para romper las cadenas, las ataduras. Y en aquella tarde le dio una gran liberación para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pudo perdonar. El perdón es fundamental. Perdona, porque el perdón es liberador. Y lo cuarto, la renuncia. Dice el apóstol Pablo: renunciando nosotros a toda aquella vieja vida. Porque esto éramos algunos: borrachos, adúlteros, fornicarios. Esto éramos, pero ahora ya no más. La vida de aquella mujer cambió en un momento. Y esta mujer a mí me hace pensar que cuántas veces muchos de nosotros nos sentimos en la misma posición de ella. Que a veces por los problemas de la vida, las situaciones, las malas decisiones que nosotros tomamos nos van llevando a cierto punto en nuestra vida donde tanto es el peso en nuestros hombros que muchas veces andamos hasta encorvados, con la cabeza para abajo. Y eso muchas veces nos hace que nosotros no levantemos nuestra mirada al cielo, porque los problemas son demasiado grandes. Pero Jesús está aquí en esta mañana para bendecir tu vida y para bendecir la mía. Yo no voy a decir cuántos en esta mañana, porque a veces el qué dirán
¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero sé una cosa, que así como Jesús vio a aquella mujer, Jesús te está viendo. Así como Él supo lo que había en cada una de aquellas personas, también está sabiendo lo que hay en cada una de nuestras vidas. No hay nada más placentero que ver una vida cambiada y transformada. Voy a contarte un último testimonio y después vamos a orar. Nos tocó orar por una persona que había llegado a la campaña en esa noche con un problema de salud. Tenía un tumor en su vientre y ya tenía fecha coordinada para la operación. Pero la invitaron para la campaña y en esa campaña fue. Total, a ver si pasa algo, ¿no? Y en aquella noche el Señor tocó su vida. Tenía un problema espiritual. Y cuando llegó el momento de la consejería, de orar por ella, de ministrarle, le ministramos conforme nosotros hemos aprendido. Pero algo fue tremendo. Cuando llegó el momento de la oración final, para orar para que el Señor Jesús rompiera todas las ataduras y las cadenas en su vida y la mujer quedara completamente libre, nosotros sin imaginar lo que iba a suceder, sucede lo que les voy a contar. Estábamos con mi esposa, en esa noche oró ella por ella, porque cuando es una dama siempre nosotros tratamos de, si es mujer, mujer, si es varón, varón, para tener más comodidad en ciertos temas que hay que tratar. Pero yo estaba ahí para apoyo, porque siempre somos 2 o 3 que estamos ministrando para apoyarnos unos a otros. Y en el momento de la oración final, cuando ella ora, yo veo que la mujer hace así. Y seguimos orando. No podemos cortar la oración que estamos haciendo. Después que terminó todo, me dice la mujer, ¿ve? Había venido con un vientre así que tenía un tumor para ser operada. En esa noche fue libre y el tumor desapareció. Tanto fue así que la pollera se le caía. Por eso se agarró así. Y en esa noche nosotros vimos la mano de Dios. Una vez más confirmando la palabra de Dios. Porque la Biblia es verdad. Y se cumple. Eso es lo más importante. Se cumple. No quiere decir que seamos más o seamos menos. Aquella era hija de Abraham, de la fe. Tenía promesas en su vida de parte de Dios, pero se ve que había situaciones en su vida que no habían sido arregladas o corregidas. Gracias a Dios que Jesús estuvo allí. Y en aquel sábado la vida de aquella persona fue totalmente distinta. ¿Se anima a ponerse de pie?